1930 hubo la ley de traslado forzoso de los indios, que dijo que todos indígenas tuvieron que trasladarse al territorio indio, que hoy en día es Oklahoma. Y no era solamente para los Cherokee, sino todos indios que vivieron al este lado del río Mississippi tuvieron que trasladarse a Oklahoma, el territorio indio. Y en 1838 hubo un traslado muy conocido que se llama The Trail of Tears, como Sendero de Lágrimas, porque murió mucha gente, alrededor de 6,000 personas, no sabemos exactamente, y esto era principalmente para los Cherokee, pero otros también. Una cosa muy curiosa y también muy triste es que esta ley fue declarada ilegal por el Tribunal Supremo, Supreme Court. Pero nadie quería desafiar a Andrew Jackson, que era el presidente. Y a Andrew Jackson, a él le di igual que la ley era ilegal y forzó al ejército a agarrar a todos los Cherokees y les forzó a trasladarse. Sin embargo, unos Cherokees se escondieron en las montañas hasta que pudieron quedarse en la región en 1849. Y la banda del este, se llaman Eastern Band, compró territorio en Carolina del Norte que se llama The Qualla Boundary y escribió una constitución en 1870. En el siglo XX tenemos los 50 estados y el estado de Oklahoma fue fundado en 1907 y originalmente era el territorio indio y ahora es un estado, pero es dividido y esta esquina aquí es para los Cherokee. Hoy en día es la nación Cherokee. Y las otras partes son para otras tribus. De 1917 hasta 1971, los Cherokees en Oklahoma no pudieron elegir su propio jefe. Era ¿cómo se dice? Designado por el gobierno de los Estados Unidos. En 1975, la nación Cherokee ratificó una nueva constitución y por fin, en 1985, fue reconocida por el gobierno de los Estados Unidos. Fijaos cuánto tiempo. Increíble. Hoy en día la nación Cherokee cuenta con unos 350,000 habitantes, no hablantes, y en el Qualla Boundary, en Carolina del Norte, hay entre 14,000 y 16,000 habitantes. Y voy a destacar, son habitantes, no hablantes. Otra cosa muy importante en la historia política es que entre 1880 y 1954 obligaron a los niños y jóvenes indios a ir al internado, donde los niños eran castigados si hablaban en su lengua materna. Y el objetivo concreto del internado era destruir todos los rasgos de la indianidad. Y hay una frase muy conocida, muy terrible, kill the Indian, save the man. Y quiere decir, matamos el indio, pero guardamos el hombre.
muy triste. Y entonces los internados hubo un internado en Carolina del Norte, pero hubo otros en otros estados. Era una cosa muy malo para la lengua, por supuesto. Pero también hubo otras cosas, en el cual la llegada de